Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Tras los numerosos cambios aprobados por la Comisión de la Fórmula 1 durante este mes de abril, a los que les dedicamos un vídeo exclusivo por si aún no le habéis echado un vistazo, desde el Gran Premio de Miami, la temporada 2026 verá un punto de inflexión. The Race ha tenido acceso a una simulación de McLaren donde ha rodado varias vueltas lanzadas en el circuito de Miami con el coche de 2025, el coche 2026 en configuración Australia y el coche 2026 con las modificaciones reglamentarias de clasificación. Es una vuelta lanzada de quali. En ella podemos sacar ya varias conclusiones que intuíamos cuando conocimos las medidas. Los pilotos van a poder llevar el coche al límite, por fin. Ya nos rentará gestionar tanto en curva, habrá mayores velocidades de paso por viraje, un superior mantenimiento de la velocidad en recta que será más lineal de principio a fin, pero como no se redujo la potencia pico máxima eléctrica, que sigue estando en 350 kilovatios, seguirá faltando electricidad al final de las rectas, sufriendo el famoso clipping, yendo los metros finales de las largas rectas con solamente el motor de combustión. En definitiva, dejaremos de hablar de super clipping, gestión, los pilotos se podrán concentrar en tirar al máximo, produciendo una competición más pura, donde marcar la diferencia con tu conducción. En carrera, con la adicional limitación en puntos concretos del circuito de la potencia eléctrica a 250 kilovatios, que ojalá se hubiera transferido a la clasificación, hubiera sido de forma generalizada, provocará que haya más energía total disponible y su comportamiento será más natural, más cercano a 2025 incluso, con menor gestión y menores cortes de energía en recta. Un paso total respecto a lo que teníamos a inicio de año en beneficio del espectáculo, pero como hemos comentado no es perfecto, especialmente en clasificación, en zonas de largas rectas, cortándose la electricidad a metros del punto de frenada, eso sí, de forma menos abrupta que con anterioridad. Ese es el punto que aún quedará pendiente, es un paso claramente adelante, solucionará algunos de los problemas con los que nació estas unidades de potencia, pero no es tan agresivo y profundo como nos hubiera gustado para eliminarlos todos por completo, porque van adheridos básicamente a la naturaleza de este reglamento que algunos fabricantes e incluso la propia Liberty Media, como conocimos por las filtraciones en medio de la temporada, se han negado ni siquiera a cuestionar. Véase el reparto de potencia eléctrico-térmico, ahí es donde está el kit de la cuestión, el famoso 50-50, que es la clave. Creo que las palabras de Ferrari a este respecto nos hacen entrever la complejidad de la situación, ya que simplificarla no es realista. Cualquier mínimo cambio reglamentario, ya no hablemos en el equilibrio de potencias, tiene sus consecuencias, requiere rehacer configuraciones, simulaciones, hardware, e ir en muchos casos contra tus propios intereses, algo que en mitad de una temporada es sumamente complicado convencer a todo el mundo y no se consiguió. Entiendo perfectamente que tenemos que hacer ajustes, es por el bien de todos y por el bien del espectáculo, pero lo que tenemos que tener en cuenta, y no me quejo en absoluto, es que cada vez que se hace un pequeño cambio, este favorecerá a alguien o perjudicará a alguien. Cuando se diseña el motor, se decide el tamaño del turbo, se decide el tamaño de la batería, se decide todo. Así que eso significa que todos tenemos características diferentes y cada vez que se hace una modificación, aunque sea marginal y se trate de centésimas o milésimas de segundo, favorecerá a alguien. Cuando estás en una competición, sin duda, estamos ahí para conseguir las últimas centésimas de segundo. No estamos ahí para renunciar a nada. Pero como comentamos en el vídeo correspondiente, este parche acordado y aprobado es mucho más de lo que puede parecer a simple vista. Mucho más que un paso en la dirección adecuada. No sabéis lo difícil que es, aunque nos podamos hacer una idea con estas palabras de Ferrari que comparten el resto de fabricantes. Al final es lo mismo un poco para todos, que los equipos, Fórmula 1, FIA y diferentes intereses involucrados acepten su error, se abran a modificaciones que pueden alterar los órdenes establecidos, sus propios intereses individuales, hacer tambalear discursos ampliamente adoptados, tomar rutas alternativas, invertir adicionalmente a lo que estaba previsto. Es el primer paso, el más tibio tal vez,
pero a la vez el más importante para disfrutar en un futuro de la Fórmula 1 que todos soñamos, con una remodelación parcial y profunda de esta generación de motores, en la que nos vamos a centrar en este vídeo porque se empiezan a dar entre bambalinas los primeros movimientos para ello, porque no hay otra opción posible. No vale la típica frase que yo sé que sale del alma y es lo que no a todos nos gustaría: no, vamos a tirar todo a la basura y mañana V10 en todos los coches. Sí, pero todo requiere su tiempo y es mucho más complejo de lo que puede parecer a simple vista. Estos motores tienen que continuar unos cuantos años, sí o sí, para que los fabricantes amorticen la inversión y mientras se desarrolla la siguiente arquitectura. Porque un motor de altísimas prestaciones como es uno de Fórmula 1 no se desarrolla ni se adapta a un coche en un día. No hay más remedio que modificar. Y esto es muy importante. Se está produciendo un cambio de mentalidad radical que llevábamos años pidiendo y que la situación tecnológica y de los grandes fabricantes del mercado automovilístico apoya. Ese cambio de mentalidad lo podemos comprobar claramente con estas palabras de Mattia Binotto de Audi. Se citó en varias ocasiones durante estos últimos años la famosa frase de que es imposible tocar el 50-50, ese 50% térmico eléctrico, una gran electrificación en la Fórmula 1, porque fue el principal motivo por el que ingresó Audi a la máxima categoría. Que si lo tocan se irían. Los alemanes hablan a través de su líder y confirman que si algún día lo fue, ya no es así, no les importa romper ese equilibrio. Creo que Audi no ha participado en la decisión del 50-50. Sin duda, cuando Audi decidió unirse fue por los motores de alta eficiencia, el combustible sostenible, una parte significativa de la electrificación, y posteriormente la eliminación del MGUH, porque Audi creía que el conocimiento de esto habría supuesto una ventaja competitiva para los fabricantes anteriores. Pero Audi no ha formado parte del debate sobre el 50-50. Creo que sería malo que se convirtiera en algo político, porque creo que a todos nos interesa que este deporte sea lo mejor posible. En algunas situaciones debemos entender que todos formamos parte de un negocio y que debemos mantenerlo así. Por lo tanto, si se convierte en una cuestión política, creo que quien lo convierta en tal estará actuando mal. Debemos trabajar todos juntos para mejorarlo tanto como podamos. Sí, habrá soluciones que pueden afectar a un equipo más que a otro, pero eso forma parte del reto al que nos enfrentamos. Ellos, en los debates sobre este motor que hoy tenemos alojado en la parte trasera de los monoplazas, defendían cambios profundos respecto a la anterior arquitectura porque consideraban que mantener bases de esta supondría una gran desventaja lógica respecto a los fabricantes con experiencia en el gran circo. Pero no es indispensable para ellos un reparto de potencia de 50 ni una electrificación masiva para permanecer en la Fórmula 1. No son rígidos en su postura. Hay que tener una visión de miras más amplia y ver el bien del negocio, porque el bien del negocio y el bienestar de los aficionados al final repercutirá de forma positiva también para nosotros. Quieren lo mejor para la Fórmula 1 y si es romperlo, que así sea. La posición con la que prácticamente comulgan el resto de intereses de la Fórmula 1 mirando hacia 2027, donde serán factibles cambios más profundos, al ser un año distinto, una temporada distinta, un punto y aparte, y hacia el futuro más allá de 2027 de la Fórmula 1, para tomar un cambio de rumbo, minimizando la electrificación a cada paso que vamos dando para volver a dar la dominación a la combustión. The Race ha podido saber a través de sus numerosas fuentes que ya se han iniciado conversaciones para realizar ajustes profundos para el año que viene que abordarían esa raíz que lo envenenó todo, la electrificación masificada sin sentido. Una de las ideas que se barajan es aumentar en 50 kilovatios el motor de combustión interna mediante el aumento del flujo de combustible y a su vez una reducción de entre 50 a 100 kilovatios en la parte eléctrica, lo que volvería a dar un claro poder a la parte térmica en detrimento de la eléctrica en un reparto que podría llegar a ser de en torno al 65-35, mejorando las prestaciones generales de los monoplazas y sobre todo su consistencia, atacando de cuajo los problemas de esta generación. Esto no es posible en 2026, ya que
Un aumento en el flujo de combustible requiere cambios en el hardware para que lo soporten, en los propios carburantes, pero sí a largo plazo, y existe un claro apoyo creciente sobre esta vía. En 2027 y 2028 hay que ir más allá. Mientras esperamos la siguiente arquitectura de motores, hay que intervenir el hardware. Ya hemos escuchado la posición de Audi, pero McLaren o Red Bull, equipos fuertes de otros fabricantes, añaden lo siguiente. Deberíamos considerar algunos cambios de hardware, sobre todo a largo plazo, para poder ubicar el punto de funcionamiento de la unidad de potencia en un lugar donde se requieran menos concesiones desde el punto de vista del chasis o de la conducción. Creemos que esto es posible y pensamos que todas las partes interesadas deberían abordar esta conversación con la voluntad de contribuir. Estamos de acuerdo con Andrea en que se trata de un cambio de hardware para dar el siguiente paso. Los cambios en Miami son un buen paso, van en la dirección correcta. Nadie pretende que vaya a solucionarlo todo, pero es un buen paso y sin duda apoyaremos más medidas en el futuro para que los pilotos puedan darlo todo en la pista. La Fórmula 1 parece por fin despertar de su letargo y reaccionar dándose cuenta de que estaba transitando por un camino totalmente equivocado hacia el precipicio. Miami es el primer paso, tal vez el más tibio, como hemos comentado, sí, ellos mismos lo reconocen, pero también el más importante porque rompe el tabú. Por primera vez, la máxima categoría del automovilismo acepta que el problema está en el propio equilibrio entre combustión y electricidad, que la electrificación loca que hemos vivido en estos últimos tiempos en la Fórmula 1 no es el camino, no puede satisfacer en estos momentos las necesidades de un monoplaza de Fórmula 1, las necesidades de la competición. Y esto es importantísimo, no solo para su futuro cercano, sino a largo plazo. Comenten las primeras reuniones sobre la unidad de potencia que se utilizará en la siguiente arquitectura fechada al inicio de la década del 2030, pero que muy probablemente se adelantará algunos años, que según los rumores empieza a señalar un camino radicalmente distinto a la tendencia reciente donde la electrificación creciente en la Fórmula 1, que ya se tambalea en la actualidad, se rompería por completo dejándola atrás. Según Automotor and Sport, el tipo de propulsor favorito en las conversaciones preliminares para los fabricantes involucrados sería un V8 Turbo. Si tiene algo de electrificación sería mínimo, de manera casi residual, tipo KERS previo a 2014. Lo cual, vamos, donde hay que firmar ahora mismo. Pero parece que sí o sí, la dominancia de la combustión en la Fórmula 1, gracias a los combustibles sintéticos, está de vuelta con muchísima fuerza. Durante estos próximos meses se van a dar numerosas reuniones para definir dichos siguientes pasos, tanto en un futuro cercano como a largo plazo, y Domenicali anunció las intenciones de la categoría, que es que antes de final de año tenerlo prácticamente cerrado, siendo esta la idea central. ¡Ojo! No nos volveremos a adaptar a agendas e intereses de grandes marcas que cambian radicalmente de la noche a la mañana, dejándonos con una mano delante y otra detrás, como ha sucedido exactamente ahora. Los constructores son una parte vital de lo que hacemos y les tenemos que dar las gracias cada día porque sin ellos sería imposible. Pero no podemos volver a estar en una situación en la que los constructores pueden dictar el ritmo del deporte. Hemos aprendido esa lección y creo que nos permitirá encontrar con la FIA la combinación adecuada para que esos dos mundos puedan vivir y coexistir. Queremos que los constructores estén, pero no se nos puede acorralar y que nos digan o lo tomas o lo dejas. Eso es lo que tenemos que hacer en los próximos 2 años. Yo puedo verlo, pero depende de la FIA proponer una con los combustibles sostenibles en el centro, con un equilibrio distinto para la electrificación, con un motor de combustión interna fuerte. Eso son las carreras, permitirá ahorrar muchos kilos y tener carreras puras, en sentido de tener coches más ligeros y pequeños que se puedan llevar al límite, todo lo que quieras. Que hable así Domenicali públicamente dice muchísimo. Y esto es lo que esperaba escuchar desde hace mucho tiempo. Ya lo hemos comentado en muchísimos vídeos anteriores. La Fórmula 1 debe dictar su propio destino, no atender a intereses individuales que cambian de la noche a la mañana y que en muchas ocasiones van en contra frontalmente de la competición, del espectáculo, de la Fórmula 1. Y cuando no les interese, se van a ir y te van a dejar con una mano delante y otra detrás. Si la categoría interesa al gran público, los fabricantes estarán ahí, sea con un V6 turbo híbrido 50-50 o con un V8 con combustibles sintéticos.
sin prácticamente electrificación. Por lo que hay que apostar es por un producto que maximice el espectáculo, que amen los aficionados. El resto llega solo, así que tendremos que estar muy atentos porque en estas próximas semanas podemos estar ante el giro de guión que los aficionados de la Fórmula 1 queríamos desde hace tiempo, algo que parece ya inevitable. El discurso de cambio ya se ha instalado, que era lo más difícil, prácticamente impensable, casi hace unos meses. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.